conocimiento. Tradicionalmente el conocimiento se define como creencia verdadera justificada. Esta definición implica 3 componentes clave. Creencia. Para que alguien sepa algo, primero debe creer en ello. Verdad. La creencia debe corresponder con la realidad. Justificación. Debe existir evidencia o razón que respalde la creencia. Algunos filósofos y corrientes dicen que el dogmatismo es la creencia en las certezas absolutas y el conocimiento indudable. El escepticismo duda sobre la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero. El subjetivismo es el conocimiento que está determinado por experiencias y perspectivas individuales. El pragmatismo dice que el conocimiento es válido si es útil y eficaz en la práctica. Escepticismo. El conocimiento comienza con la experiencia, pero también hay estructuras a priori en la mente humana que configuran nuestra comprensión del mundo. Relativismo. El conocimiento y la verdad son relativos a contextos culturales, históricos o individuales. A lo largo de la historia han existido diferentes perspectivas sobre cuál es el origen del conocimiento. El racionalismo lo entiende como el pensamiento que está regido por una necesidad lógica y universal. El empirismo dice que el conocimiento se origina a través de la experiencia interna y externa. El intelectualismo es la interacción entre experiencia y pensamiento. El a priorismo, la interacción entre experiencia y formas a priori del conocimiento, que organizan y permiten establecer relaciones. A partir de ello tenemos 2 formas de conocer, la sensorial, que trata de percepción y experiencia a través de los sentidos, y la intuición, que es la comprensión directa del objeto sin un análisis detallado. Hay distintos tipos de intuición. La sensible es la comunicación inmediata entre objeto y yo. La espiritual, a través de los sentidos, permite percibir objetos y sus cualidades. La espiritual real, a través del espíritu, permite captar ideas y esencias profundas de las cosas. La intelectual es un intento por entender el eidos, que es la esencia del objeto. La emotiva, comprender el valor del objeto, y la evolutiva, entender la existencia del objeto. La esencia del conocimiento aborda la relación entre el sujeto y el objeto. En la solución premetafísica, el objetivismo ve el conocimiento como una copia fiel de la realidad externa independiente, mientras que el objetivismo lo considera una construcción del sujeto basada en sus percepciones. En la solución metafísica, el realismo sostiene que la realidad existe y es cognoscible objetivamente. El idealismo afirma que la realidad es una construcción mental, y el fenomenalismo de Kant explica que solo conocemos las cosas como aparecen en nuestra mente, no como son en sí mismas. Hoy exploraremos el periodo de entre 1920 a 1950, una etapa clave de transición entre el positivismo lógico y el surgimiento de la ciencia cognitiva. Analizaremos este cambio utilizando los modelos de Thomas Kuhn y Philip Kitcher, quienes nos ayudan a entender cómo ocurren las revoluciones científicas. Antes de comenzar, definamos algunos conceptos clave. La ciencia normal, como el periodo de trabajo basado en un paradigma aceptado. La revolución científica, que ocurre cuando ese paradigma se desmorona. Y la microestructura del cambio científico, que describe cómo las ideas se transforman en la práctica. El positivismo lógico dominaba la ciencia al intentar fundamentarla en la lógica formal y el empirismo estricto. Sin embargo, desde los años 30, enfrentó críticas. Internamente, problemas como la paradoja de la verificación mostraron sus limitaciones. Externamente, disciplinas emergentes, como la lingüística y la psicología, comenzaron a desafiar su capacidad explicativa. Estas tensiones llevaron a una crisis, ya que el positivismo no lograba abordar fenómenos complejos como la cognición humana. Esto marcó el inicio del abandono de este enfoque, sentando las bases para un cambio revolucionario. Siguiendo a Kuhn, identificamos la crisis del paradigma positivista como el punto de partida para el surgimiento de la ciencia cognitiva. Hitos como el desarrollo de la teoría de la información y la metáfora computacional en los años 50 definieron este nuevo paradigma. Kitcher, por su parte, nos muestra cómo este conocimiento se propagó a través de redes interdisciplinarias. Psicólogos, informáticos y lingüistas colaboraron en laboratorios, conferencias y publicaciones, construyendo un nuevo marco teórico que priorizaba la cognición y la funcionalidad sobre la simple observación empírica. El criterio de verdad evolucionó durante esta revolución. El empirismo estricto fue reemplazado por explicaciones funcionales y modelos más flexibles que integraban múltiples disciplinas. Este nuevo enfoque permitió superar los límites del positivismo lógico, al incorporar la complejidad del pensamiento humano sin abandonar la objetividad científica.
La filosofía positivista, que surge con figuras clave como Auguste Comte, establece las bases del positivismo clásico. Comte, junto con el Círculo de Viena, que incluía filósofos como Carnap, Schlick y Neurath, desarrollaron la idea de que todo conocimiento debe basarse en la observación empírica y en la verificación lógica. Dentro de las ideas principales destaca el empirismo lógico, que se enfoca en que las afirmaciones científicas solo son válidas si pueden ser verificadas a través de la experiencia. A esta ideología se suman las ideas de otros pensadores como Popper, cuya crítica al positivismo fue crucial para definir sus límites. Las áreas académicas influenciadas por el positivismo incluyen la filosofía, con Carnap, la lógica con Gödel, las matemáticas con Neurath y la sociología con Comte. Entre las obras trascendentes se encuentran La estructura lógica del mundo de Carnap y El positivismo lógico de Neurath, que dejaron una marca importante en la epistemología y filosofía de la ciencia. Además, las actividades del Círculo de Viena, como sus reuniones y las alianzas con Berlín, contribuyeron a consolidar la influencia del positivismo, también reflejada en la revista Erkenntnis. Su doctrina central incluía la verificabilidad, el rechazo de la metafísica y un enfoque en la lógica formal. Sin embargo, el positivismo lógico empezó a declinar en la década de 1950, debido a críticas importantes, como las de Quine y Popper, y a los avances interdisciplinarios. En la psicología, el positivismo tuvo una relación significativa con teorías como la de Tolman en la cognición del aprendizaje y con el conductismo mecanicista de Hull y Skinner. La revolución cognitiva representa el nacimiento de la ciencia cognitiva, un campo interdisciplinario que busca entender la mente humana mediante la integración de disciplinas como la psicología, la lingüística, la neurociencia y la informática. Un punto clave en este proceso fue el Simposio de Hickson en 1948. Un evento que desafió el conductismo y dio pie a nuevas ideas, con aportes destacados de figuras como Lechley y Wiener. Este simposio se puede considerar como un momento crítico en el que se consolidaron conceptos como los modelos computacionales y los avances en neurociencia, transformando la forma en que entendemos la mente. Dentro de los aportes teóricos fundamentales destacan la cibernética, los modelos neuronales propuestos por McCulloch y Bitch, la teoría de la información de Shannon y los estudios neuropsicológicos. Además, reuniones clave y textos seminales como Planes y la estructura de la conducta de Miller, Galanter y Privan fueron catalizadores de la nueva ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva, tal como la entendemos hoy, comenzó a consolidarse entre los años 1950 y 1960, especialmente con el avance de la inteligencia artificial y la teoría computacional. Para entender el impacto de las innovaciones en la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva, es necesario retroceder a la década de 1970, un periodo crucial que vio surgir nuevas ideas y desafíos que definieron el rumbo de estas disciplinas. En primer lugar, abordamos las cuestiones cardinales que pusieron a prueba los límites de la inteligencia artificial. A medida que la IA avanzaba, se hizo evidente la necesidad de desarrollar sistemas expertos, programas capaces de simular el razonamiento humano experto en áreas específicas, como el diagnóstico médico o la resolución de problemas técnicos. Esta fue una de las primeras incursiones en intentar modelar el pensamiento humano en máquinas. Dentro de estos sistemas se distinguieron dos tipos de representación de conocimiento, declarativa y procedural. La declarativa implica almacenar hechos y relaciones, algo así como una base de datos, mientras que la procedural se refiere al conocimiento operativo, el que guía las acciones de la máquina, como si fuese una serie de instrucciones. Ambas aproximaciones tienen sus ventajas y limitaciones, especialmente cuando intentamos replicar procesos cognitivos humanos. Los sistemas de IA debían decidir cuál de estas representaciones usar para resolver problemas, pero no siempre resultaba claro cuál era la más efectiva. Finalmente, en cuanto a los tres cortes más agudos que surgieron en la IA, se destacó la dificultad para representar el conocimiento de manera efectiva, el problema de la generalización, es decir, cómo aplicar lo aprendido a nuevas situaciones, y las limitaciones para integrar contexto y creatividad, aspectos fundamentales del pensamiento humano que las máquinas no lograban replicar fácilmente. Pasando a las innovaciones de los años 70, la ciencia cognitiva vivió un cambio importante en su enfoque. Esta década trajo consigo una serie de pluralismos, es decir, una diversidad de enfoques metodológicos que comenzaron a desafiar las visiones rígidas que predominaban anteriormente. En lugar de adoptar una única perspectiva sobre cómo funciona la mente, surgieron alternativas que promovían la flexibilidad y el intercambio de ideas entre disciplinas, impulsando el crecimiento de la ciencia cognitiva como un campo interdisciplinario. Además, la comprensión del lenguaje fue uno de los avances más notables, con la creación de sistemas capaces de procesar y entender oraciones complejas, resolviendo ambigüedades y generando respuestas coherentes. Esto no solo ayudó a los investigadores a entender mejor cómo las máquinas pueden interactuar con el lenguaje, sino que también abrió puertas para la creación de sistemas de traducción automática y asistentes virtuales.
En el ámbito de la percepción, las investigaciones sobre cómo los seres humanos y las máquinas perciben el mundo cambiaron nuestra comprensión sobre cómo procesamos estímulos sensoriales. Los modelos mejorados de percepción visual y auditiva marcaron un avance significativo, mostrando que el procesamiento sensorial no es simplemente una reacción mecánica, sino una interpretación activa de nuestro entorno. Para concluir, los avances de la década de 1970 en los campos de la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva no solo cambiaron nuestra comprensión de la mente humana, sino que también sentaron las bases para el futuro de la inteligencia artificial. Estos desafíos y descubrimientos permitieron que la ciencia cognitiva se consolidara como un campo interdisciplinario, preparando el terreno para los desarrollos tecnológicos que seguirían, y abriendo nuevas preguntas sobre el papel de las máquinas en nuestra comprensión del conocimiento, el lenguaje y la creatividad.